En este preciso momento, mientras tu corazón late y tus pulmones respiran sin que tengas que pensarlo, hay algo que está ocurriendo en el plano espiritual que podría estar determinando el estado de tu cuerpo para los próximos meses o incluso para el resto de tu vida. No lo ves, no lo sientes del todo, pero ya hay señales. Puede que últimamente hayas notado un cansancio extraño que no se justifica con el trabajo que haces, o que despiertes por la mañana con un dolor difuso que al mediodía desaparece para volver días después sin explicación. Tal vez llevas semanas o meses arrastrando molestias que los médicos llaman tensiones musculares, migrañas o problemas nerviosos. Y aunque has intentado todo, desde medicinas hasta remedios naturales, nada parece cerrar ese ciclo. Lo que voy a revelarte hoy no es un consejo más, no es una receta pasajera, no es un método humano limitado. Es una clave espiritual respaldada por la palabra de Dios, escrita hace miles de años, que sigue teniendo poder hoy, en este mismo instante, para eliminar enfermedades y cortar dolores desde la raíz, no solo en lo físico, sino en lo más profundo de tu ser. No estás escuchando esto por casualidad, no llegaste aquí porque el algoritmo te lo sugirió o porque estabas aburrido buscando videos en internet. Hay momentos en la vida en que el cielo interrumpe tu rutina para darte un mensaje que puede salvarte, y este es uno de esos momentos. Lo que vas a escuchar en este video es algo que el enemigo ha intentado silenciar en la vida de millones de creyentes, porque sabe que, si tú lo entiendes y lo aplicas, se acabará el dominio que ha tenido sobre tu salud. Este pasaje bíblico no es simbólico ni figurativo, es un decreto de sanidad, un pacto eterno firmado por el mismo Dios que te creó. Un recordatorio de que no fuiste diseñado para vivir enfermo, débil y limitado, sino para caminar con un cuerpo fortalecido, un alma en paz y un espíritu firme. Quiero que visualices esto. Imagina que cada palabra de ese pasaje es como una llave dorada que abre puertas de protección que ahora mismo pueden estar cerradas en tu vida. Cada vez que lo proclames con fe, estarás poniendo un muro de fuego alrededor de ti, una cobertura invisible que ningún ataque espiritual ni enfermedad física podrá atravesar. Hay personas que, al escuchar este mensaje hasta el final y decidir ponerlo en práctica, han visto dolores crónicos desaparecer, diagnósticos revertirse y fuerzas renovarse como si hubieran rejuvenecido años en cuestión de semanas. No porque yo lo diga, sino porque así lo dice la palabra. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Tal vez ahora mismo pienses que esto es demasiado bueno para ser verdad, o que tu caso es tan complejo que nada podría cambiarlo. Pero te pido que no te desconectes, porque si te quedas, vas a descubrir que hay una dimensión de la salud que nunca has explorado, una dimensión que no se mide con exámenes ni se receta en una farmacia, pero que sostiene todo lo que sí ves en lo físico. Y si alguna vez has sentido que hay algo más detrás de tus problemas de salud, que no todo es biología ni azar, este mensaje va a confirmarte que estabas en lo cierto. Por eso, antes de seguir, te voy a pedir algo que parece sencillo, pero es crucial. Haz un espacio en tu mente y en tu corazón para recibir lo que está por venir. No lo escuches con prisa, no lo escuches como un contenido más. Este no es un video motivacional, es una revelación. Y lo que está en juego no es si te gusta o no lo que oyes, sino si decides abrir la puerta a la sanidad que Dios ya declaró sobre ti. Si permaneces aquí hasta el final, no solo vas a saber cuál es este pasaje, sino que vas a aprender cómo usarlo como un arma diaria para blindarte contra la enfermedad, cerrar grietas por donde entra el dolor y activar un ciclo de salud que ya está escrito a tu nombre en el cielo. Y ahora que has entendido que no es casualidad que estés escuchando esto, quiero que abras tu corazón, porque lo que voy a describir a continuación es algo que tal vez nunca has dicho en voz alta, pero que te acompaña desde hace tiempo y se ha convertido en un peso silencioso que llevas todos los días sin que los demás lo noten. Hay un dolor invisible que no siempre se refleja en análisis médicos ni en diagnósticos claros. Un dolor que no solo se manifiesta en el cuerpo, sino que también se esconde en el alma, en la manera en que te levantas cada mañana, en cómo respiras, en la forma en que duermes, en ese agotamiento que parece no tener causa y que va apagando poco a poco tu ánimo y tu fe. Puede que sea una molestia constante en tu espalda, una presión en el pecho, dolores de cabeza que aparecen sin previo aviso,
o una fatiga que ni el café ni el descanso logran disipar. Puede que hayas buscado respuestas y lo único que recibes son palabras como es normal, son los nervios o debes aprender a vivir con ello. Y aunque sonríes y dices que sí, por dentro sabes que algo no está bien, que algo más profundo está ocurriendo y que ninguna explicación humana termina de calmar tu inquietud. Este dolor invisible es el que se mete en tu día a día y empieza a robarte pequeñas cosas sin que te des cuenta. Un día dejas de salir a caminar porque te duele. Otro día decides no cargar esas bolsas porque temes que la molestia empeore. Otro día rechazas una invitación porque te sientes demasiado cansado y sin notarlo vas cediendo terreno. Es como si una fuerza que no puedes ver estuviera acorralando tu vida, quitándote actividades, momentos y sonrisas hasta dejarte reducido a una versión más pequeña de lo que Dios diseñó para ti. Y aunque intentas adaptarte, aunque piensas que puedes manejarlo, en el fondo hay un susurro constante que te recuerda que esto no es normal, que no naciste para vivir limitado y que cada día que pasa en este estado es un día que no podrás recuperar. Peor aún, este dolor invisible no siempre es físico. A veces es emocional, espiritual, como una carga que oprime tu pecho sin que puedas explicar por qué. Te levantas y ya estás cansado, no solo en el cuerpo, sino en la mente y en el corazón. Tus oraciones se sienten débiles, tus alabanzas suenan vacías, y aunque cumples con todo lo que se espera de ti como creyente, por dentro hay una sequedad que te preocupa. Es como si hubieras perdido una parte de ti, como si algo estuviera drenando tu fuerza en silencio. Y lo más peligroso es que puedes vivir así durante años, engañándote con la idea de que es solo una temporada difícil, sin darte cuenta de que esta es exactamente la estrategia del enemigo: mantenerte en una enfermedad que no siempre se ve, pero que poco a poco te mata en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. No sé si te has dado cuenta, pero ese dolor invisible te ha robado momentos de intimidad con Dios, porque cuando quieres orar, tu mente se distrae con la incomodidad o el cansancio te vence antes de terminar. Te ha robado tiempo con tu familia porque la fatiga o el malestar hacen que prefieras aislarte. Te ha robado oportunidades porque piensas que no podrás dar lo mejor de ti. Y cada vez que cedes un poco más, cada vez que aceptas esa limitación como parte de tu vida, estás aceptando una mentira. La mentira de que esto es lo que te toca, de que Dios quiere que vivas así, de que no hay nada más que puedas hacer. Y esa mentira es peligrosa porque cuando la crees, dejas de pelear. Pero hoy quiero que entiendas que ese dolor invisible no es parte del plan de Dios para ti. No importa cuánto tiempo lo hayas soportado, no importa si comenzó como algo pequeño y ahora parece inamovible, no importa si tienes miedo de ilusionarte con la idea de que puede desaparecer. Ese dolor, esa enfermedad silenciosa, ese peso constante, no es tu herencia. Y si hoy estás aquí, es porque el Señor quiere abrirte los ojos para que veas que no tienes que vivir un día más bajo ese yugo. Y aunque ahora parezca imposible, te voy a mostrar cómo su palabra tiene el poder de cortar de raíz lo que te ha estado oprimiendo, y cómo este pasaje bíblico que te voy a revelar es la llave que abrirá la puerta hacia una salud y una libertad que tal vez ya habías dejado de soñar. Y aunque tal vez hayas pensado que lo que sientes es simplemente parte de la edad, del estrés o de una etapa difícil que pasará sola, hoy necesito mirarte directo al alma y decirte que no es así. Que lo que has estado soportando no es normal, no es parte del diseño de Dios para ti. Y no puedes seguir justificándolo con excusas que suenan lógicas, pero que en realidad son cadenas que el enemigo ha colocado en tu mente para que nunca busques tu liberación. Tú sabes que has aprendido a vivir con dolores que al principio te alarmaban y ahora ignoras por costumbre, que hay noches en las que el insomnio o el malestar te vencen y te convences de que mañana será mejor. Y que hay días en los que haces las cosas mecánicamente porque dentro de ti no hay fuerza real para disfrutarlas. Y aunque lo niegues frente a otros, por dentro te preguntas cuánto tiempo más podrás seguir así antes de que tu cuerpo y tu espíritu terminen por agotarse por completo. No me estás escuchando por accidente. Dios conoce el peso que llevas, las lágrimas que has derramado en silencio y las oraciones que pronunciaste sin obtener la respuesta que esperabas. Él ha visto cómo te presentas fuerte ante los demás
mientras por dentro sientes que te estás apagando. Cómo sonríes para no preocupar a tu familia, pero cada vez te cuesta más sostener esa imagen. Y cómo en momentos de soledad te preguntas si Él realmente se acuerda de ti. Y es aquí donde tengo que confrontarte con una verdad incómoda. Si sigues aceptando este estado como inevitable, no solo perderás tu salud física, sino que poco a poco tu fe se irá debilitando hasta que dejes de creer que Dios todavía puede hacer milagros en tu vida. Sé que no es fácil escuchar esto, pero necesito que lo entiendas. No puedes luchar contra algo que has aceptado como parte de ti. No puedes vencer una enfermedad o un dolor que llamas mi problema o mi condición como si fuera una pertenencia. Mientras uses palabras que lo normalicen, le estarás dando poder para quedarse. El enemigo no necesita destruirte de golpe si logra convencerte de que vivas en un nivel tan bajo que dejes de aspirar a lo que Dios realmente tiene para ti. Y no estoy hablando de un pensamiento positivo superficial. Estoy hablando de la convicción profunda de que lo que Jesús hizo en la cruz no fue solo para salvar tu alma, sino también para sanar tu cuerpo y restaurar tu vida completa. No es tu cuerpo el que está decidiendo rendirse, es tu espíritu el que está siendo atacado para que deje de pelear. Por eso te hablo así, sin rodeos, porque hay una urgencia en mi corazón de que despiertes, de que rompas el acuerdo silencioso que has hecho con el dolor, de que te niegues a pasar un día más viviendo por debajo de la plenitud que Dios diseñó para ti. Tienes que reconocer que has estado permitiendo cosas que no deberías permitir, que has bajado los brazos en áreas en las que deberías estar firme y que has creído mentiras que han tomado forma de diagnósticos, hábitos y limitaciones que no provienen de Dios. Hoy no te hablo como alguien que quiere motivarte con palabras bonitas. Te hablo como alguien que sabe que si no reaccionas ahora, el desgaste que ya ha comenzado se hará más profundo y no solo te afectará a ti, sino también a las personas que amas. Tus hijos, tu pareja, tus amigos, todos verán cómo tu luz se apaga lentamente y llegará un punto en el que incluso ellos comenzarán a aceptar que es lo que te tocó vivir. No permitas que ese momento llegue. No aceptes que tu historia termine así. El mismo Dios que te dio la vida puede devolverte la salud, la fuerza y la alegría que perdiste. Pero necesita que lo creas, que actúes y que dejes de tratar la enfermedad y el dolor como un invitado que puede quedarse en tu casa. Y ahora que ya lo sabes, que has sentido el peso de estas palabras y que reconoces que no puedes seguir en este estado, tengo que mostrarte qué sucede si no tomas esta decisión hoy. Si dejas que esta batalla siga librándose en silencio sin hacer nada para ganarla, porque lo que viene no es solo una molestia más fuerte, es un deterioro que afectará cada área de tu vida. Porque lo que muchos no entienden hasta que ya es demasiado tarde es que estas batallas que parecen pequeñas, estas molestias que toleras, estas dolencias que piensas que puedes manejar, no se quedan estáticas, avanzan como raíces que se extienden bajo tierra, invisibles, pero cada vez más profundas. Y mientras por fuera intentas mantenerte de pie y seguir con tu vida, por dentro hay un desgaste progresivo que no avisa con sirenas ni con señales claras, sino que se manifiesta en pérdidas lentas, pérdida de energía, pérdida de movilidad, pérdida de entusiasmo, pérdida de la capacidad de disfrutar lo que antes te llenaba. Y lo más grave es que en ese proceso no solo tu cuerpo se ve afectado, sino también tus relaciones, tus decisiones, tus sueños, porque todo empieza a girar alrededor de lo que ya no puedes hacer y de lo que te incomoda. Al principio crees que son ajustes temporales, después se convierten en tu nueva rutina y cuando quieres darte cuenta ya no recuerdas cuándo fue la última vez que viviste sin ese límite. Y esas consecuencias no siempre se perciben como dramáticas, por eso son tan peligrosas. Te quitan poco a poco la capacidad de levantarte con ilusión, de aceptar invitaciones, de planificar a largo plazo y terminas viviendo solo el día a día, intentando no empeorar, como si tu meta fuera sobrevivir y no vivir. Esto genera un efecto dominó. Tu mente se acostumbra a no esperar nada nuevo. Tu corazón deja de emocionarse y tu fe se va debilitando porque oras menos, porque sientes que no cambia nada, porque el dolor constante absorbe la esperanza. Y mientras tanto, tu cuerpo
que fue diseñado por Dios para moverse, para renovarse, para sanar, empieza a deteriorarse más rápido porque no recibe la atención, el cuidado y la activación espiritual que necesita. Peor aún, estas consecuencias silenciosas abren la puerta a otros problemas. Un dolor no tratado correctamente puede afectar tus articulaciones, tu postura, tu sistema nervioso. Un estrés constante puede debilitar tu sistema inmunológico. Un estado de fatiga prolongada puede afectar tu digestión, tu circulación, incluso tu corazón. Y cuando estas cadenas se multiplican, no solo enfrentas una dolencia, sino un conjunto de condiciones que se alimentan entre sí y hacen que tu recuperación sea cada vez más difícil. Y si a esto le sumas la carga emocional de sentir que no eres el mismo de antes, que ya no puedes responder igual a las demandas de tu familia, de tu trabajo o de tu ministerio, entonces el desgaste se convierte en un ciclo de frustración y resignación que roba tu identidad y tu propósito. Estas consecuencias no se limitan al plano físico, porque el enemigo sabe que si logra hacerte vivir en constante incomodidad, tu mente se llenará de distracciones, de quejas internas, de pensamientos de derrota que poco a poco se convierten en declaraciones que haces sin darte cuenta. Ya no puedo, no tengo fuerzas, estoy viejo, no es para mí. Y cada palabra de esas es como una puerta abierta que autoriza a la enfermedad a quedarse, que refuerza el muro que te separa de la plenitud que Dios preparó. Lo que hoy parece un simple malestar se convierte en un hábito de limitación que condiciona todo, desde tu alimentación, tus horas de sueño y tu forma de caminar, hasta tus sueños, tus metas y tu manera de orar. Por eso necesito que lo veas con claridad ahora y no cuando sea demasiado tarde. Este no es un problema aislado, es un terreno que el enemigo ha estado ganando poco a poco en tu vida. Y si no decides recuperarlo, si no decides aplicar las armas espirituales que Dios te dio para detener este avance, las consecuencias seguirán expandiéndose hasta llegar a lugares que hoy ni imaginas. Pero así como esta espiral negativa puede crecer, también hay una verdad poderosa que cuando entra en acción, interrumpe el ciclo y empieza a revertir todo lo que parecía perdido. Y esa verdad no es una técnica humana ni un consejo motivacional. Es una promesa de Dios escrita para ti, una promesa que no expira, que no depende de diagnósticos y que hoy puede convertirse en la semilla de tu sanidad. Porque en medio de todo este desgaste, cuando parece que no hay salida y que lo que comenzó como un malestar pasajero se ha convertido en una sombra permanente en tu vida, hay una voz que no ha dejado de hablarte, aunque a veces la has ignorado por el ruido del dolor y de las preocupaciones. Una voz que sigue repitiendo lo mismo desde hace siglos: yo soy tu sanador. Y no es una frase simbólica ni poética, es una declaración de parte del mismo Dios, que creó tu cuerpo célula por célula, que diseñó tus huesos, tu piel, tu sangre y tu corazón, y que sabe cómo restaurarlos cuando algo los daña. En la Biblia, esta promesa aparece una y otra vez, no como una oferta limitada ni como algo que depende de tu suerte o de tu condición económica, sino como un pacto eterno que Él ha establecido con su pueblo, un pacto que sigue vigente para todo aquel que cree, y tú estás incluido en ese pacto, aunque hoy te cueste verlo. Lo asombroso es que esta promesa no llegó para un grupo selecto de personas en un tiempo específico de la historia, sino que fue pronunciada y sellada con autoridad para todo aquel que esté dispuesto a recibirla, porque Dios no habla palabras vacías. Él no ofrece algo que no esté dispuesto a cumplir. La Escritura dice que su palabra no vuelve vacía, que siempre cumple aquello para lo cual fue enviada. Y cuando Él dijo que es Jehová Rafa, el Señor que sana, lo dijo para que su pueblo viviera con esa certeza, para que no hubiera confusión ni duda de que su voluntad es traer vida y no enfermedad, restaurar y no destruir, levantar y no dejar caer. No se trata de un acto de misericordia aislado, se trata de un atributo eterno de su carácter. Y si Dios no cambia, entonces esta promesa que hizo sigue siendo tan real y efectiva hoy como el primer día que fue pronunciada. Pero aquí está la verdad que a muchos les cuesta aceptar. Aunque la promesa está disponible, no todos la experimentan. Y no es porque Dios haga distinciones, sino porque muchos nunca la activan, nunca la proclaman,
nunca la hacen parte de su vida diaria. Saben que existe, han escuchado que Dios sana, han leído testimonios, pero nunca se han tomado el tiempo de ir a la palabra, encontrar el pasaje, declararlo con fe y actuar como si ya fuera una realidad. Y es aquí donde radica la diferencia entre quienes siguen atrapados en un ciclo de dolor y quienes ven un cambio tangible. La promesa no funciona como un amuleto que se lleva encima, funciona como una espada que se empuña y se usa de forma intencional contra todo aquello que busca destruirte. Dios dejó instrucciones claras, no vagas, para que pudieras tomar posesión de esta promesa. No te dejó a la deriva esperando que adivines qué hacer, sino que estableció en su palabra la forma de aplicarla, con ejemplos reales de personas que recibieron su sanidad de maneras milagrosas. Está escrito que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, que por sus heridas fuimos curados. Y estas no son frases bonitas para consolar, son verdades espirituales que se activan cuando las crees y las proclamas. No basta con saber que están ahí, hay que traerlas a la superficie, ponerlas en tu boca, declararlas sobre tu vida y sobre la vida de aquellos que amas, hasta que esa palabra se haga carne y cambie tu realidad. Y cuando entiendes que esta promesa no está en manos de un médico, ni en el azar, ni en una condición genética, sino que está respaldada por el Creador mismo, algo empieza a cambiar dentro de ti. Ya no oras con miedo, oras con autoridad. Ya no pides como quien espera un favor incierto, pides como hijo que reclama lo que su padre le ha otorgado. Ya no ves tu cuerpo como un campo de batalla perdido, sino como un templo que el Espíritu Santo quiere habitar en plenitud. Y mientras más asimilas esta promesa, más empiezas a ver señales de que algo se está moviendo a tu favor, de que cadenas invisibles están cediendo y de que la enfermedad, por muy aferrada que parezca, no puede resistir eternamente frente a la palabra viva de Dios. Y lo más poderoso de todo es que no estás solo en esto, porque hay generaciones enteras que han visto cumplirse esta promesa, personas que vivían con diagnósticos imposibles y que al aplicar esta palabra fueron completamente transformadas. Y uno de esos testimonios quiero contártelo ahora, porque sé que te mostrará con claridad lo que ocurre cuando dejas de escuchar al miedo y empiezas a escuchar a Dios. Por eso hoy necesito que detengas cualquier distracción y permitas que estas palabras penetren hasta lo más profundo de tu espíritu, porque no se trata de un texto aislado de la Biblia que puedas leer como una curiosidad más, sino de un pasaje que encierra un principio eterno capaz de revertir procesos de enfermedad y dolor que llevan años en tu vida. Un pasaje que ha sido pasado por alto por miles de creyentes que oran sin cesar, pero que no han comprendido que aquí está la llave que abre la puerta a la sanidad integral. Está en Éxodo 15:26 y dice así: yo soy Jehová tu sanador. No hay condicionantes ocultos, no hay letra pequeña, no hay ambigüedad. Es una afirmación directa del corazón de Dios hacia ti, un recordatorio de que su naturaleza misma es sanar, restaurar, devolver lo que el enemigo arrebató. Y cuando lees estas palabras con el corazón abierto, no como una simple cita, sino como la voz de tu Padre dirigiéndose a ti personalmente, empiezas a entender que no importa cuán largo haya sido el camino de tu enfermedad, ni cuán profundo el dolor, porque quien está hablando es aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sobre el tiempo y la eternidad, sobre la materia y el espíritu. Este pasaje no es un verso de consuelo temporal, es un decreto que se extiende a lo largo de toda la historia bíblica y que se confirma una y otra vez, desde los milagros de sanidad en el desierto, pasando por los profetas que declararon la restauración del pueblo, hasta el momento en que Jesús mismo, como el cumplimiento de todas las promesas, caminó entre los enfermos y con un toque, una palabra o incluso a distancia, devolvió la vista, limpió la piel, fortaleció huesos, expulsó espíritus de opresión y levantó a los muertos. Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu sanador, no está describiendo algo que hace ocasionalmente, está revelando quién es Él en su esencia. Y eso significa que cada vez que acudes a Él con fe, lo estás buscando en el terreno en el que Él siempre ha reinado, el de la vida abundante y la restauración completa. La profundidad de este versículo aumenta cuando entiendes el contexto en el que fue pronunciado.
El pueblo acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto, un tiempo en el que habían vivido bajo opresión, maltrato, condiciones extremas y falta de cuidado. Y en ese escenario, antes de llevarlos a la tierra prometida, Dios establece un pacto de protección y sanidad. Es como si les dijera: no solo los saco de la esclavitud física, también quiero librarlos de las cadenas que esa esclavitud dejó en su cuerpo y en su mente. Y esa es la misma promesa que hoy se extiende hacia ti, porque Dios no quiere que vivas una vida espiritual aparente mientras tu cuerpo se consume por dentro. Él quiere que experimentes la libertad en todas las áreas, incluyendo tu salud, para que puedas servirle con plenitud y alegría. Pero no basta con saber que este versículo existe. Es necesario meditarlo, declararlo y aplicarlo como una verdad operativa en tu vida. Esto significa que cuando un síntoma aparece, en lugar de rendirte al temor o correr primero a buscar soluciones humanas, lo primero que sale de tu boca debe ser esta declaración: Jehová es mi sanador, y ninguna enfermedad podrá establecerse en mi cuerpo, porque pertenezco a Él. Y esta no es una fórmula mágica, es un acto de alineación espiritual. Es reconocer que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Señor que lo habita es más poderoso que cualquier ataque que venga en forma de dolencia, diagnóstico o dolor. He visto, y tú también verás si lo crees, que cuando una persona empieza a tomar este versículo como parte de su vida diaria, su fe se expande, sus palabras cambian, su manera de ver la enfermedad se transforma. Ya no ora desde la desesperación, sino desde la victoria. Ya no se levanta temiendo un nuevo síntoma, sino agradeciendo por lo que Dios ya está haciendo. Y esto no es teoría, es una realidad que puedo mostrarte en la historia de alguien que, como tú, estaba cansado, herido y sin esperanza, pero que decidió aferrarse a esta revelación hasta que su vida entera cambió. Quiero que te imagines a una mujer llamada Elena, porque su historia podría ser perfectamente la tuya o la de alguien que amas profundamente. Una mujer que había vivido durante años con un dolor persistente en las articulaciones, un dolor que al principio aparecía solo en las mañanas frías, pero que, con el paso del tiempo, se volvió su sombra constante, acompañándola desde el momento en que abría los ojos hasta el último suspiro antes de dormir. Y aunque había visitado médicos, tomado tratamientos y probado terapias alternativas, la mejoría era siempre temporal, como un respiro que se desvanecía al poco tiempo, dejando un vacío aún más pesado que antes. Y en medio de esa lucha silenciosa, empezó a apagarse poco a poco, renunciando a actividades que antes amaba, dejando de salir con sus amigas, evitando viajes con su familia, convenciéndose de que esa era ya su nueva realidad y que lo único que podía hacer era aprender a convivir con el dolor, hasta que un día, escuchando una predicación por casualidad, oyó por primera vez en mucho tiempo ese pasaje de Éxodo 15:26, no como una cita más, sino como un mensaje directo al centro de su alma, sintiendo que Dios le hablaba personalmente y que cada palabra atravesaba su resistencia, y algo dentro de ella despertó con fuerza. No fue un cambio instantáneo en su cuerpo, sino en su espíritu, porque al terminar aquel mensaje buscó su Biblia, subrayó esas palabras y empezó a repetirlas cada mañana y cada noche, no como una oración mecánica, sino como una proclamación de pacto, creyendo que aunque sus articulaciones siguieran rígidas, algo en el mundo invisible estaba ya moviéndose a su favor. Pasaron semanas en las que su fe fue probada, porque los síntomas no desaparecían tan rápido como ella quería, pero en lugar de desanimarse, cada vez que el dolor llegaba, en lugar de quejarse, declaraba en voz alta: Jehová es mi sanador, y este cuerpo le pertenece. Y poco a poco notó que su ánimo era diferente, que la tristeza no se quedaba a vivir con ella, que su energía aumentaba y que incluso su descanso era más profundo. Y un día, sin que pudiera señalar una fecha exacta, se dio cuenta de que había pasado toda la mañana sin sentir dolor, algo que no ocurría desde hacía años, y en lugar de tomarlo como una casualidad, lo reconoció como la manifestación de lo que había estado creyendo y declarando. A medida que los días avanzaban, esos momentos sin dolor se hicieron más frecuentes y prolongados, hasta que llegó el día en que pudo levantarse de la cama,
caminar por la casa y hacer sus tareas sin recordar cómo era vivir limitada, y entonces comprendió que la sanidad había empezado en su interior cuando decidió creerle a Dios más que a cualquier diagnóstico o pronóstico humano. Elena no solo recuperó su movilidad, sino que su vida entera se encendió de nuevo. Volvió a reunirse con sus amigas, retomó actividades en su iglesia y su testimonio empezó a inspirar a otros que también estaban atrapados en la misma oscuridad que ella había conocido. Y cada vez que alguien le preguntaba qué tratamiento había seguido, ella no dudaba en responder que la medicina fue necesaria, pero que el cambio definitivo vino el día en que abrazó y aplicó la promesa de Éxodo 15:26, con una fe que no negoció ni con el dolor ni con el miedo. Su historia es la prueba viva de que cuando alguien toma en serio la palabra y la trata como una instrucción personal, los resultados no son solo físicos, sino espirituales y emocionales. Porque la sanidad de Dios no se limita a quitar un síntoma, sino que restaura el alma, limpia las heridas internas y devuelve la esperanza perdida. Y si esto le pasó a Elena, no hay ninguna razón por la que no pueda pasarte a ti, porque el mismo Dios que la levantó a ella está dispuesto a levantarte a ti hoy. Y la clave está en que des el paso que ella dio, que dejes de esperar una señal externa para empezar a creer y que actúes ahora mismo como si la sanidad ya estuviera en camino. Y es por eso que ahora quiero que escuches con atención, porque lo que voy a compartirte no es una historia ni una teoría, es una guía práctica y espiritual para que a partir de este momento empieces a caminar en esa misma dirección y experimentes en tu vida el mismo resultado. Si de verdad quieres que lo que te acabo de contar deje de ser algo que escuchas sobre otra persona y empiece a manifestarse en tu propia vida, no basta con sentir emoción o decir, yo también quiero. Porque la fe no se construye con impulsos momentáneos, sino con decisiones firmes y repetidas hasta que se convierten en parte de ti. Y eso significa que a partir de hoy vas a establecer un compromiso personal con Dios basado en su promesa. Un compromiso que requiere tiempo, constancia y determinación. El primer paso es que tomes tu Biblia y busques Éxodo 15:26, no para leerlo de pasada, sino para escribirlo en un papel, subrayarlo, memorizarlo y colocarlo en lugares donde tu vista lo encuentre varias veces al día, porque tu mente necesita recibirlo tantas veces como ahora recibe mensajes de miedo, diagnósticos o pensamientos de derrota, y la única manera de reemplazar lo que te está robando la paz es llenando cada espacio de tu interior con la palabra viva. El segundo paso es que comiences a declararlo con tu propia voz, porque las promesas de Dios se fortalecen cuando las pronuncias desde lo profundo, y no hablo de recitarlo como si fuera un amuleto, sino de hacerlo en un momento de conexión real con el Señor, imaginando que Él está frente a ti, mirándote a los ojos y respondiendo a cada palabra que pronuncias. Hazlo al despertar, antes de cualquier otra cosa, y hazlo antes de dormir, para que tu último pensamiento esté impregnado de su verdad, y cada vez que el dolor aparezca, en vez de lamentarte o preguntarte ¿por qué otra vez?, reemplázalo por esta declaración, porque cada vez que lo hagas, estarás enviando una señal a tu espíritu de que no aceptas esa enfermedad como tu destino. El tercer paso es acompañar tus palabras con actos que confirmen lo que crees. Y aquí es donde muchos fallan porque esperan sentirse fuertes para actuar, cuando en realidad es la acción la que abre la puerta a la fortaleza. Así que aunque todavía sientas limitaciones, empieza a moverte dentro de tus posibilidades. Da pasos pequeños pero firmes, porque al hacerlo estarás activando en el mundo físico la fe que declaras en el mundo espiritual. Y esto no significa dejar de lado la medicina o la atención médica si la necesitas, sino al contrario. Significa que ahora la recibes con la convicción de que Dios está detrás de cada proceso, guiando cada tratamiento y acelerando cada resultado. El cuarto paso es cerrar cualquier puerta espiritual que pueda estar debilitando tu fe o alimentando la enfermedad. Porque muchas veces el cuerpo refleja batallas que empezaron en el alma. Y si hay resentimientos, culpas, hábitos destructivos o entornos que constantemente te llenan de negatividad, necesitas identificarlos y romper con ellos. Porque no puedes esperar que la semilla de la palabra crezca en un terreno envenenado. Esto puede significar perdonar a alguien que te hirió,
pedir perdón por algo que hiciste, alejarte de personas o ambientes que te drenan, o incluso cambiar la manera en la que hablas de ti mismo. Porque cada palabra que pronuncias sobre tu salud es como una orden que tu cuerpo recibe. El último paso, y uno de los más poderosos, es que te conviertas en intercesor por otros que están pasando lo mismo. Porque cuando oras por alguien más desde tu propia necesidad, tu fe se multiplica, tu corazón se expande y el poder de Dios fluye a través de ti de una manera que rompe cadenas. No te encierres en tu lucha. Busca intencionalmente a quien puedas animar, y cada vez que lo hagas estarás fortaleciendo tu espíritu y acercando tu propio milagro, porque la sanidad no es solo un acto que recibes, es un río que se mueve y toca a quienes están a tu alrededor. Si aplicas estos pasos no como un experimento momentáneo, sino como un estilo de vida, verás cómo poco a poco lo que parecía imposible empieza a cambiar. Y no será porque te esforzaste más que otros, sino porque abriste la puerta correcta, la que solo se abre con fe y obediencia, y esa puerta conduce a la plenitud que Dios ya diseñó para ti desde antes de que nacieras. Y es justo aquí donde quiero llevarte al punto más decisivo de todo este mensaje. Un momento donde tu corazón va a tener que elegir entre seguir viviendo como hasta ahora o abrazar de una vez por todas la vida que Dios te está ofreciendo. Y ahora que has escuchado todo esto y que dentro de ti empieza a despertarse esa chispa que tal vez llevaba años apagada, tienes que entender que este no es un momento cualquiera ni una simple coincidencia. Porque no estás aquí por casualidad. No es azar que hayas llegado a estas palabras justo hoy. Es una cita divina que tu alma y Dios tenían programada desde antes de que tú siquiera supieras que la necesitabas. Y lo que decidas hacer con esto puede marcar la diferencia entre seguir arrastrando esa carga invisible que te roba fuerza cada día o cruzar finalmente la línea hacia una vida donde la enfermedad y el dolor no dominen más tu historia. No estás escuchando esto para emocionarte unos minutos y luego seguir con la misma rutina de siempre, sino porque el cielo mismo está llamando a tu puerta y pidiéndote que digas sí de una manera radical, sin condiciones y sin excusas, porque hay batallas que solo se ganan cuando uno se entrega por completo, sin guardar nada para después. Este es el punto donde tu fe tiene que pasar de ser una idea bonita a convertirse en una fuerza que empuje cada decisión que tomes. Porque si sigues esperando a sentirte listo para actuar, el enemigo va a seguir robándote terreno, y cuanto más tardes en plantarte, más profundo se arraigará lo que hoy te aflige. Y no hablo solo de síntomas en tu cuerpo, hablo de la pesadez en tu alma, de la desesperanza que se cuela cuando nadie te ve, de esas noches en que te preguntas si alguna vez volverás a sentirte completo, fuerte, libre. Dios está poniendo delante de ti una llave, y esa llave es su palabra. Pero no sirve de nada si decides dejarla sobre la mesa mientras el candado sigue cerrando las puertas de tu vida. Tienes que tomarla, ponerla en la cerradura y girarla hasta que escuches cómo todo lo que te encadenaba empieza a soltarse. Recuerda que la fe que no se arriesga no se desarrolla, y que los milagros no se producen en la zona de comodidad, sino en el lugar donde decides dar un paso que no tiene sentido lógico, pero que en el Espíritu abre caminos imposibles. Y hoy ese paso para ti puede ser tomar autoridad sobre tu propia vida y proclamar que este es el día en que renuncias a vivir limitado por lo que tu cuerpo dice o por lo que las circunstancias parecen mostrar. No se trata de negar la realidad, sino de colocarla bajo el gobierno de una verdad más alta, la verdad de que Dios es tu sanador y de que su promesa no tiene fecha de caducidad, porque lo que Él dijo hace miles de años sigue vigente hoy y seguirá siendo válido mañana, sin importar cuán oscura parezca la situación. Míralo de esta manera. En el mundo natural tal vez haya diagnósticos que dicen que no hay solución, pero en el mundo espiritual hay un veredicto ya firmado a tu favor. Y ese veredicto declara que por las llagas de Cristo tú has sido sanado y que ninguna enfermedad tiene autoridad eterna sobre ti. Y cuando esa verdad desciende desde tu mente hasta tu espíritu, algo cambia para siempre, y aunque al principio los síntomas no desaparezcan de golpe, tu interior empieza a experimentar una libertad que antes parecía imposible, y esa libertad es la señal de que la obra ya ha comenzado. Y aquí es donde tienes que decidir: ¿vas a quedarte como espectador de tu propia vida o vas a tomar el papel principal y caminar hacia el escenario que Dios preparó para ti?
Porque si en este instante decides que no hay vuelta atrás, que este es el momento de tu sí definitivo, entonces lo que voy a hacer ahora contigo no será una simple oración más, sino un pacto espiritual que marcará un antes y un después en tu historia, un acto en el que unirás tu voz con la mía y, más importante aún, con la voz del Espíritu Santo que está sobre ti en este preciso momento. Y juntos vamos a levantar una declaración que el cielo escuchará y que el infierno no podrá ignorar. Y ahora que has llegado a este punto donde tu corazón ya no puede quedarse indiferente y donde sabes que Dios mismo te ha conducido paso a paso hasta aquí, quiero que cierres los ojos, que respires profundamente y que por un momento dejes que todo lo que te rodea se desvanezca, que la voz del mundo se apague y que tu espíritu entre en ese lugar secreto donde solo tú y el Señor pueden hablar, porque es ahí donde las cadenas se rompen, donde las enfermedades empiezan a retroceder y donde lo que parecía imposible comienza a transformarse delante de tus propios ojos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús me acerco ahora mismo a tu trono de gracia junto con esta persona que me escucha, y lo hago con un corazón lleno de fe, no en nuestras fuerzas ni en nuestras obras, sino en el poder eterno de tu palabra, porque tú dijiste que enviarías tu palabra y nos sanarías, y hoy yo me apropio de esa promesa y la declaro sobre cada célula, sobre cada órgano, sobre cada pensamiento y sobre cada emoción que ha sido tocada por el dolor o por la enfermedad. Señor, tú conoces mejor que nadie las batallas invisibles que esta persona ha librado en silencio, los diagnósticos que la han hecho temblar, las noches en las que las lágrimas han sido su única compañía y los días en que la esperanza parecía un recuerdo lejano. Pero hoy proclamamos que en tu presencia no hay enfermedad que pueda permanecer, no hay dolor que pueda resistir y no hay oscuridad que pueda seguir robando vida, porque en la cruz tu Hijo Jesús pagó el precio total de nuestra sanidad, llevando en su propio cuerpo cada dolencia, cada carga y cada herida que hoy todavía intenta atarnos. Y por esa obra consumada yo declaro ahora mismo que la enfermedad pierde su derecho legal sobre esta vida, que toda mentira que ha dicho esto no tiene solución, queda sin efecto, y que el poder del Espíritu Santo empieza a fluir como un río sanador desde la cabeza hasta los pies, trayendo fuerza nueva, claridad de mente, paz en el corazón y vida en abundancia. Te pido, Padre, que tu luz penetre en las áreas más ocultas, en esas zonas donde el dolor se ha escondido para no ser confrontado, que limpies cada raíz de amargura, cada resentimiento, cada herida del alma que ha abierto la puerta a la enfermedad física, que restaures no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, para que la sanidad sea completa y duradera. Declaro que las cadenas de la ansiedad, del miedo, de la depresión y de la desesperanza se rompen ahora mismo por el poder del nombre de Jesús, que todo espíritu de opresión se va y que en su lugar desciende tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, yo veo por fe cómo los huesos reciben fortaleza, cómo la sangre se purifica, cómo los órganos empiezan a funcionar de manera perfecta, cómo las defensas del cuerpo se levantan con fuerza renovada, y todo esto no por mérito humano, sino porque tu misericordia se inclina hacia nosotros hoy. Te agradezco porque sé que mientras pronunciamos estas palabras, tu Espíritu está obrando, tocando cada vida que está de acuerdo con esta oración. Y sé que los testimonios empezarán a surgir, que habrá quienes mañana despertarán sin el dolor que los acompañó durante años, que otros recibirán resultados médicos que confirmarán lo que ahora creemos, y que todos experimentarán un cambio interior tan profundo que nunca más volverán a ser los mismos. Padre, sellamos esta oración bajo la sangre de Cristo. Declaramos que ningún ataque del enemigo podrá revertir lo que tú has hecho en este momento. Y pedimos que tu Espíritu continúe ministrando en las próximas horas, días y semanas, guiando a esta persona hacia pasos concretos de obediencia, fe y gratitud. Y así como hemos orado juntos ahora, que cada vez que esta persona recuerde estas palabras, sienta de nuevo tu presencia, tu poder y tu amor, para que viva en constante comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Y mientras mantienes los ojos cerrados y tu corazón sensible, quiero que te prepares para lo que viene, porque este no es el final de la obra que Dios está haciendo en ti,
es solo el comienzo de un proceso que se va a multiplicar, y en el siguiente paso te voy a mostrar cómo mantener encendida esta llama para que nunca más vuelvas a vivir bajo el yugo de lo que hoy hemos roto. Y ahora que hemos orado y que la presencia de Dios ya ha comenzado a obrar en lo más profundo de tu ser, es importante que entiendas que lo que has sentido no es una emoción pasajera, no es algo que se desvanece cuando el video termina, sino la evidencia de que el cielo se ha inclinado hacia ti y ha abierto un canal directo para que recibas la plenitud de lo que Él ha preparado para tu vida. Y aunque quizás aún no veas con tus ojos todo lo que se ha desatado en el mundo espiritual, debes saber que desde este instante se han roto decretos invisibles que te mantenían limitado, que cadenas que llevaban años oprimiendo tu cuerpo y tu mente han caído al suelo, y que cada palabra que hemos declarado juntos ha quedado registrada delante del trono de Dios como un testimonio vivo de que creíste y actuaste en fe. No dejes que la rutina, el miedo o las voces externas apaguen lo que el Espíritu Santo ha encendido en ti hoy, porque cuando Dios inicia una obra, la lleva a perfección, pero Él necesita que tú permanezcas en la misma fe con la que has dicho amén a cada palabra, porque la semilla que plantamos juntos en este momento seguirá creciendo si la riegas con obediencia, con oración constante y con la decisión firme de no volver a las viejas costumbres que te alejaban de la salud y de la vida abundante que el Señor promete. Quiero que recuerdes algo muy importante. La batalla no termina aquí, porque el enemigo intentará en los próximos días sembrar dudas, traer pensamientos de derrota o incluso despertar viejas dolencias para hacerte creer que nada ha cambiado. Pero es en esos momentos cuando más fuerte debes pararte en la promesa que recibiste hoy y responderle con la palabra, recordándole que ya fue vencido en la cruz y que tu sanidad no depende de lo que sientes, sino de lo que Dios dijo. Mantente conectado a esta verdad. Vuelve a escuchar este mensaje tantas veces como sea necesario y declara en voz alta que eres libre, que eres sano, que eres fortalecido, aunque el ambiente a tu alrededor quiera decir lo contrario, porque cada vez que proclamas la verdad de Dios, refuerzas el muro de protección espiritual que Él ha levantado a tu favor. Este es un momento decisivo para sellar lo que Dios ha empezado, y la forma de hacerlo es comprometiéndote a vivir de manera distinta a partir de hoy, no como alguien que espera a que el milagro se manifieste para creer, sino como quien cree con tanta certeza que empieza a actuar y hablar como alguien que ya lo ha recibido. Porque la fe se alimenta con acciones y cada paso que des en esa dirección será un golpe más contra todo lo que te mantenía atado. No permitas que la voz del conformismo te convenza de que puedes posponer esta transformación, porque el tiempo de Dios para ti es ahora, y lo que está en juego no es solo tu bienestar físico, sino tu propósito, tu familia, tu paz, todo aquello que el enemigo ha querido tocar para debilitarte. Si en lo más profundo de tu corazón sabes que este mensaje ha sido para ti, que Dios te ha hablado de manera personal y que has experimentado un toque real de su espíritu, quiero que lo declares públicamente aquí mismo, que escribas en los comentarios "yo creo" como un acto profético de fe y como una señal visible de que te unes a esta comunidad de personas que están caminando hacia su sanidad y su restauración completa. Esa declaración será también un recordatorio para ti cada vez que vuelvas a este lugar, porque ver tu propio comentario te hará recordar que tomaste una decisión firme y que te comprometiste delante de Dios y de otros a no volver atrás. Y te pido que no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando contra la enfermedad o el dolor, porque así como tú necesitabas escucharlo hoy, hay personas que están a una palabra de encontrar la esperanza que cambiará su historia. Lo que hemos vivido juntos aquí es apenas el inicio, porque en la segunda parte voy a revelarte cómo mantener esta cobertura espiritual activa todos los días, para que las enfermedades no vuelvan a tener cabida en tu vida, y para que puedas caminar en una salud que no dependa de las circunstancias ni de los informes humanos, sino que esté sustentada en la promesa eterna de Dios. Mantente expectante, porque lo que viene va a multiplicar lo que ya has recibido hoy, y tu testimonio será una señal de que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos sigue obrando con fuerza en quienes creen y no se rinden. Y ahora que has recorrido conmigo cada palabra, cada verdad y cada promesa que el Señor dejó escrita para que vivas libre de enfermedades y dolores,
quiero que entiendas que este momento no es un final, sino un umbral, una puerta que se abre delante de ti hacia una temporada completamente diferente. Porque lo que ha comenzado a suceder en tu espíritu mientras escuchabas no es algo que termina cuando este video se detiene, sino que seguirá desarrollándose si decides mantener viva la llama de la fe y la obediencia. Puede que en este instante ya sientas un alivio, una paz o incluso una energía que no tenías hace tiempo, pero lo más importante no es la emoción del momento, sino la certeza de que lo que Dios ha comenzado es irreversible si tú te mantienes en su palabra. Por eso no te permitas regresar a las viejas rutinas que te debilitaban. No vuelvas a dejar abierta la puerta a pensamientos de derrota o a palabras que anulen lo que has declarado hoy. Porque tu victoria no se limita a un instante, es una conquista diaria, un terreno que se expande cada vez que tomas la decisión de vivir bajo esta promesa. He visto demasiadas veces cómo personas que recibieron la revelación y la aplicaron con diligencia no solo fueron sanadas, sino que se convirtieron en testimonios vivos que impactaron a sus familias, a sus vecinos, a sus comunidades enteras. Porque cuando la luz de Dios brilla en alguien que antes vivía oprimido por el dolor, es imposible que pase desapercibido, y esa luz comienza a atraer a otros, a despertar fe en corazones que estaban dormidos o endurecidos. Y eso es precisamente lo que el enemigo más teme, que tú no solo seas libre, sino que te conviertas en un canal para liberar a otros. Por eso lo que hoy recibes no es solo para ti, sino para que se expanda, para que la palabra que salió de tu boca y que comenzó a producir vida en tu interior, se convierta en una corriente imparable de sanidad y restauración a tu alrededor. No subestimes el poder de compartir, porque lo que hoy tú consideras una historia personal puede ser la llave que alguien más estaba esperando para salir de años de dolor y desesperanza. Y sé que hay algo en tu interior que te dice que esta historia aún no ha terminado, que lo que has escuchado es solo el primer capítulo de algo más grande que Dios quiere revelarte, porque su palabra es inagotable y siempre hay un nivel más profundo, un secreto más escondido, una estrategia más poderosa que Él tiene reservada para quienes deciden seguir buscándole con todo el corazón. Por eso te pido que no te desconectes de este camino, porque en la próxima parte vamos a entrar en una dimensión aún más intensa de lo que significa vivir bajo un pacto de salud divina, explorando aspectos que rara vez se enseñan, pero que marcan la diferencia entre vivir protegido y vivir expuesto. No quiero que lo escuches como una promesa vacía, sino como una cita ya marcada en tu destino, porque el mismo Dios que te trajo hasta aquí tiene preparado el siguiente paso, y tu obediencia de hoy es la semilla que abrirá la puerta mañana. Así que ahora, mientras cierras este tiempo de escucha y de fe, quiero invitarte a que declares públicamente que crees, que confías y que recibes, porque esa declaración no solo afirma lo que has escuchado, sino que envía un mensaje al mundo espiritual de que tu vida ha cambiado y que el enemigo no tiene autoridad para tocar lo que Dios ha sellado. Escribe ahora mismo en los comentarios, yo creo, si estás listo para vivir esta promesa y para ser testigo del poder de Dios en tu salud. Y prepárate, porque lo que viene en la siguiente parte va a profundizar lo que hoy comenzó. Y si este mensaje encendió algo en ti, lo que vas a recibir después será como viento en las velas que te llevará más lejos de lo que imaginaste. Mantente atento, no te desconectes, porque esta historia de victoria y sanidad aún está en desarrollo, y lo mejor está por venir. Y mientras piensas en todo lo que hemos compartido hoy, quiero que sepas que la semilla que Dios ha plantado en tu corazón a través de este mensaje tiene el potencial de cambiar no solo el rumbo de tu salud, sino el curso completo de tu vida y de tu historia familiar, porque cuando una persona se levanta en fe y decide vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho, su obediencia rompe patrones, quiebra maldiciones y abre ríos de bendición que alcanzan a hijos, nietos y generaciones que aún no han nacido. No estoy hablando de una idea bonita o de un simple concepto espiritual, sino de algo tangible, comprobable, de esos milagros que empiezan como un susurro y terminan como un testimonio que se cuenta durante años. Y sé que ahora mismo el Espíritu Santo está trayendo a tu mente el rostro de personas que necesitan escuchar lo que tú escuchaste hoy,
porque hay un llamado sobre ti para que seas un portador de esta palabra, para que no la guardes como un tesoro escondido, sino que la siembres en otros, porque el reino de Dios crece cuando lo que recibimos en secreto lo compartimos con valentía. Quiero que imagines por un momento cómo sería tu vida si cada día que amanece lo vivieras con la certeza absoluta de que tu cuerpo está bajo la cobertura de aquel que diseñó cada célula, que conoce cada órgano y que tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido dañado, que te levantas por la mañana sin temor a un diagnóstico, sin la carga del dolor constante, con la libertad de moverte, de reír, de abrazar, de trabajar, sin que una sombra de enfermedad gobierne tu agenda o condicione tus decisiones. Esa vida no es una fantasía reservada para unos pocos, es la realidad que Dios ofrece a todo aquel que cree y actúa en su palabra. Y lo que hemos hecho hoy es dar el primer paso firme hacia esa realidad. Pero aquí está el punto. Lo que viene después es igual o más importante que lo que has hecho ahora. Porque mantener y multiplicar lo recibido exige disciplina espiritual, vigilancia constante y un compromiso genuino de no volver atrás. Y eso es precisamente lo que vamos a construir juntos en la segunda parte. En esa próxima enseñanza, no solo voy a revelarte las oraciones específicas que debes hacer para blindar tu salud día y noche, sino que vamos a profundizar en prácticas bíblicas olvidadas que la iglesia primitiva usaba para caminar en fortaleza y longevidad. Vamos a estudiar pasajes que casi nadie predica, pero que son llaves maestras para cerrar las puertas que la enfermedad busca abrir. Y vamos a identificar hábitos espirituales y físicos que te mantendrán no solo libre de dolor, sino en un nivel de energía y claridad que te hará brillar como testimonio vivo del poder de Dios. Será como afilar la espada que hoy empuñaste, porque una cosa es recibirla y otra muy distinta es aprender a usarla con eficacia en cada batalla. No quiero que llegues a ese momento desprevenido ni frío en tu espíritu. Por eso desde hoy empieza a preparar tu corazón. Aparta tiempos específicos para hablar con Dios. Busca un lugar en tu casa donde puedas orar sin interrupciones. Abre tu Biblia cada mañana y repite las promesas que has escuchado aquí, porque cuando lleguemos a esa siguiente enseñanza, tu espíritu estará tan encendido que recibirás cada palabra como fuego y no habrá sombra que pueda resistir la luz que se derramará sobre ti. Y antes de que cierres este mensaje, toma la decisión de escribir "Yo creo" en los comentarios, no como un gesto automático, sino como un compromiso sagrado, como un altar público levantado con tus propias palabras, para que quede constancia de que este día decidiste creerle a Dios por encima de tus síntomas, de tus miedos y de todo lo que el mundo pueda decir. Prepárate, porque el próximo encuentro no será solo una continuación, será un ascenso, un nivel más alto en esta jornada hacia la sanidad y la vida plena que el Señor te ha prometido. Lo que hoy empezó en lo secreto será confirmado con señales visibles y serás testigo de que su palabra nunca regresa vacía. Mantente alerta, mantente expectante, porque lo que viene superará todo lo que has experimentado hasta ahora y tu historia apenas está comenzando. Y mientras estas palabras aún resuenan en lo más profundo de tu corazón, quiero que te detengas a sentir lo que Dios ya está haciendo en tu interior, porque aunque tal vez no lo veas todavía con tus ojos naturales, en el mundo espiritual se han movido cosas que jamás podrías medir con simples estadísticas o diagnósticos. Hoy no solo escuchaste un mensaje, hoy tu vida entera fue colocada en una nueva ruta, un camino que no es de incertidumbre, sino de propósito claro, un sendero en el que cada paso que des estará respaldado por las promesas del Creador del universo. Esta no es una emoción pasajera, es el inicio de un pacto renovado entre tú y Dios. Un pacto donde Él se compromete a cubrirte, a fortalecerte y a darte una salud que no dependa de la suerte ni del azar, sino de la fidelidad inquebrantable de su palabra. Y si prestas atención, sentirás que incluso ahora hay cadenas que se han roto, hay nudos que se han desatado y hay cargas que se han levantado de tus hombros, porque el poder del Evangelio no es teórico, es real y activo en quienes se atreven a creer. Pero necesito advertirte algo, porque este es el punto donde muchas personas, después de un encuentro así, se relajan, bajan la guardia y vuelven a abrir la puerta al enemigo sin darse cuenta. Lo que Dios ha hecho hoy es un fundamento,
Y como todo fundamento, necesita ser protegido y fortalecido cada día, porque la fe no es un evento aislado, es un ejercicio constante. El enemigo no se quedará cruzado de brazos viendo cómo tú te liberas de sus trampas. Intentará sembrar duda, miedo, cansancio. Intentará hacerte creer que esto fue solo un momento de emoción. Pero aquí es donde tú marcas la diferencia. Cada vez que sientas ese ataque, recordarás este instante, recordarás la palabra que se sembró en tu espíritu y la declararás con autoridad, no como alguien que espera un milagro, sino como alguien que ya lo ha recibido y no lo va a soltar. Porque la fe verdadera no negocia lo que Dios ya ha entregado. Y aquí está el milagro más grande. Cuando decides mantener tu posición, lo que hoy es una promesa se convierte en un estilo de vida. Y ese estilo de vida va a transformar no solo tu salud, sino también tu manera de pensar, tu manera de hablar y hasta la atmósfera de tu hogar. Te despertarás por las mañanas con gratitud en lugar de preocupación. Terminarás tus días con paz en lugar de ansiedad. Y en el proceso, las personas a tu alrededor comenzarán a notar algo distinto en ti. No será solo tu energía o tu fuerza física, será esa luz invisible pero innegable que emana de alguien que camina con Dios, de alguien que sabe que está protegido, de alguien que no vive a merced de las circunstancias, sino bajo la cobertura del Altísimo. Y eso, amado mío, es más poderoso que cualquier medicina, porque lo que viene de Dios no solo sana el cuerpo, también sana el alma y el espíritu. Y mientras te digo esto, no puedo dejar de pensar en cuántas personas recibirán un impacto directo de tu decisión de hoy. Porque este mensaje no termina en ti, se multiplicará. Quizá mañana le hables a un amigo que está cansado de luchar contra un dolor crónico, o a un familiar que ha perdido la esperanza de mejorar. Y les contarás lo que escuchaste aquí, y les dirás que hay un pasaje bíblico que no solo trae consuelo, sino que tiene el poder de arrancar de raíz la enfermedad y el sufrimiento. Y entonces tú te convertirás en un mensajero, en un testigo vivo de lo que significa confiar de verdad. Eso es lo que el cielo celebra. No solo que tú hayas recibido, sino que estés dispuesto a dar de lo que has recibido. Por eso quiero que antes de que este video termine, tomes una decisión consciente de mantenerte en este camino. No lo dejes para mañana, no lo pospongas para cuando tengas más tiempo o mejor ánimo. El tiempo es ahora y el lugar es aquí. Cierra los ojos un momento, respira profundo y dile a Dios en tu corazón: no vuelvo atrás, me aferro a tu promesa, vuelvo a ti todos mis días. Y cuando abras los ojos, te pido que lo escribas públicamente en los comentarios, porque esa confesión será tu bandera de fe. Escribe "yo creo" como señal de que este día no fue uno más, sino el día en que tomaste la decisión de vivir bajo la verdad que sana, restaura y protege. Y mientras escribes, quiero que recuerdes que esto no es el final. De hecho, es apenas el principio de algo más grande. La segunda parte de este mensaje será un paso más profundo, una revelación más detallada, una guía práctica que consolidará lo que hoy has recibido y que te mostrará cómo blindarte para que ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ninguna mentira del enemigo vuelva a tener poder sobre ti. Será un entrenamiento espiritual, una preparación para que vivas en victoria continua. Así que mantente atento, porque lo que viene a continuación no será simplemente una continuación. Será el momento en que todo lo que has creído comience a manifestarse de maneras que ni siquiera imaginas. No te desconectes, porque tu milagro apenas ha comenzado y lo mejor está por venir. Y ahora que hemos llegado a este punto, sé que dentro de ti hay una mezcla de emociones. Alivio por lo que Dios ya comenzó a hacer, expectación por lo que está por venir y una certeza que crece de que este no es un simple video más en internet, sino una cita divina que fue preparada para ti desde antes de que nacieras. Hoy el cielo decidió que escucharas esto, y eso significa que ya no puedes seguir viviendo igual. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, ni que no hayas cerrado este mensaje a la mitad, como tantas veces pasa. Algo te mantuvo escuchando, y ese algo es la voz del Espíritu Santo diciéndote: no sueltes esto, es para ti. Por eso, antes de que esta conexión se cierre, quiero invitarte a sellar lo que hoy has recibido con dos actos muy simples, pero profundamente poderosos. El primero ya lo sabes,
escribir en los comentarios "yo creo", como una declaración pública de que hoy recibes la palabra y la haces tuya. Cuando lo escribes, no es solo para mí ni para los demás que lo lean. Es para que el mundo espiritual sepa que te has levantado en fe y que no permitirás que nada robe esta semilla. El segundo acto es asegurarte de que este mensaje no se pierda en la vorágine de tu día a día. La mejor manera de proteger lo que hoy comenzó en ti es permanecer cerca de la fuente que lo despertó, y eso significa que te suscribas ahora mismo a este canal, porque cada semana vamos a sumergirnos juntos en verdades bíblicas que no solo informan, sino que transforman y liberan. Hazlo ahora, no lo dejes para después, porque el después es la excusa favorita del enemigo para robar lo que Dios quiere darte hoy. Toca el botón de suscribirse y activa la campanita para que cada nuevo mensaje te encuentre listo, con el corazón abierto y con la expectativa alta. No te imaginas cuántas personas me han escrito diciendo que un video les llegó en el momento exacto que lo necesitaban, y eso fue porque estaban conectados, porque decidieron no perderse nada. No quiero que tú te pierdas lo que viene, porque lo que Dios me ha puesto para compartir en las próximas semanas no es teoría, son llaves espirituales que abrirán puertas cerradas y derribarán muros que te han detenido por años. Y mientras lo haces, recuerda que este camino no lo caminamos solos. Cada comentario tuyo, cada vez que compartes un mensaje, no es solo un número en una estadística, es una semilla que siembras en la vida de alguien más. Tal vez tú jamás conozcas el alcance de tu obediencia, pero en el cielo se escribe la historia de lo que tu fe provocó. Así que suscríbete, comenta "yo creo" y comparte este mensaje con al menos una persona que sabes que lo necesita, porque el milagro que Dios comenzó en ti puede multiplicarse en otros. No olvides que la palabra de Dios no vuelve vacía, y este es apenas el primer capítulo de algo que marcará un antes y un después en tu vida. Prepárate, porque lo que viene en la segunda parte será aún más revelador. No será solo una continuación, será el momento en que todo lo que hemos hablado hoy cobre vida en ti y se manifieste con señales y testimonios que tú mismo no podrás negar. Así que quédate cerca, mantente atento y sobre todo, mantente creyendo. Porque este pasaje bíblico que hoy recibiste no solo elimina enfermedades y dolores, abre la puerta a una vida completa bajo la cobertura perfecta del Dios que nunca falla. Nos vemos en el próximo mensaje y hasta entonces, sigue creyendo.